tal? ¿Cómo están? Soy Rocío Villagarcía. Esta tarde está con nosotros Agustín Marchand. Agustín ha sido pues un promotor y un apoyador de la obra de uno de los grandes muralistas que tiene México, que es Ángel Zárraga. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Agustín, ¿hasta qué punto Ángel Zárraga pues es conocido en México, ya que pasó gran parte de su vida pintando y haciendo obra muy importante en París y en otras ciudades europeas? Efectivamente, Rocío, Ángel Zárraga se va muy joven de Durango, porque es oriundo de Durango, se va a los 6 años de edad, viene a la Ciudad de México, estudia en la primaria, luego San Ildefonso, y posteriormente a la Academia de San Carlos. Y muy jovencito, de 17 años, se va a Francia y allá vivió casi 40 años en Francia. Y fue donde hace su trabajo más importante fuera de México, porque es uno de los grandes muralistas mexicanos más reconocido en otros sitios en Europa, ¿verdad? Efectivamente, en Europa, pues desde muy temprana edad, a los 19 años, se expone en Madrid, España, en el Museo del Prado, su primera exposición colectiva, ¿no? Qué gran paso da, empieza con el pie derecho, y la crítica de ese entonces en Europa, pues habla muy bien de él. Entonces, muy jovencito, ya empieza a exponer con grandes pintores europeos y se da a conocer en Europa con su obra, que todos los lugares le daban un plus de sensacionalismo por su nacionalidad, por su juventud y sobre todo por su maestría. Bueno, hoy que ya Ángel Zárraga no está con nosotros, tiene ya un rato que murió. Sin embargo, su obra en México pues es muy reconocida y se está reconociendo más ahora porque mucha gente va a la Catedral de Monterrey y ve las maravillas que están en esta catedral, pero luego no saben de quién es. Efectivamente, recién en el agosto pasado se develó una placa de bronce afuera de catedral, encabezado por el monseñor Rogelio Cabrera López, que es el arzobispo de Monterrey, los hijos del maestro Ángel Zárraga y bueno, el colegiado, invitados especiales, precisamente para que la gente sepa de dónde es, cuándo nació, cuándo murió y quién hizo esos maravillosos murales que están en la Catedral de Monterrey. Bueno, ahora vamos a decirle a nuestro querido público dónde, bueno, nació aquí en México, se fue muy joven de 16 años, pero luego, ¿qué pasó? Cuando regresó a México y hace esta obra magnífica de la catedral, más otras obras, ¿dónde están y cuándo murió? Exactamente. Ángel Zárraga tiene que regresar a México precisamente cuando los nazis toman París. Él tuvo que regresar porque dio un discurso por Radio París en contra de Hitler y de los nazis y le dijeron, fue muy valiente lo que usted hizo, pero Váyase. aunque tenga su pasaporte diplomático y sea mexicano, de cualquier manera es mejor que se regrese con su familia a su país, porque pueden ser ahora sí que muy peligroso permanecer acá. Regresa a México en 1941 y empieza a hacer murales en distintos sitios. El principal de ellos, que fue de 1942 a 1945, fue en la Catedral de Monterrey, y también hizo murales en el Club de Banqueros, hizo murales De acá de la Ciudad de en el México, Club de Banqueros de la Ciudad de que México, está en el centro. está en el centro histórico de la Ciudad de México. Este mural lo comenzó a hacer en el edificio Guardiola, porque antes era ahí el Club de Banqueros. Estamos hablando de 1941, 42, cuando hizo este mural, y ahora se trasladó este mural al club. El Club de Banqueros propiamente está en el mismo centro, pero ya no en el edificio Guardiola. Hizo otro mural impresionante de 7,5 metros de alto, en unos laboratorios que están en Calzada de Tlalpan, unos laboratorios muy importantes,
es una transnacional, pero es un formato increíble por su forma que tiene este mural, y sus temas son universales. Por último, pinta un mural en la Biblioteca de México en 1946, desafortunadamente le da una neumonía y fallece. Pero en la Biblioteca de México, todo el mundo la puede visitar y ver este maravilloso mural, se llama La voluntad de construir. Y ahí tenía que hacer 4 murales de gran formato, precisamente para que fuera inaugurada esta biblioteca por el presidente de ese entonces, Manuel Ávila Camacho. Pero bueno, nada más se quedó uno solo y comenzó un poquito el otro y se le ha respetado el espacio. Fallece el 22 de septiembre de 1946 en Ciudad de México. Bueno, una de las cosas muy importantes por la que en este momento estamos hablando de Ángel Zárraga es que cuadros, no murales obviamente, pero cuadros muy importantes que tenía él en la Embajada de París y no sé si en algunos otros lados, están regresando a México. Vinieron a México, ¿qué? 8 cuadros importantes. ¿De fueron qué tamaño? 6 cuadros. En 1927, J. Pani, que era el embajador de México en Francia, le encarga decorar la residencia oficial del embajador de México en Francia, ahí en París. Y para inaugurar este espacio, le pide que haga 18 paneles tipo mural, que son paneles óleo sobre lienzo, y decora este espacio. Y en ese entonces, fue en 1927, Francia le da el máximo galardón que se le da a un extranjero, que es la Legión de Honor. Y bueno, ahora tenemos la fortuna que 6 de esos 18 paneles ya se encuentran en el acervo del Museo Nacional. En el Munal. En el Munal, exactamente. Y bueno, lo que es muy importante es que estamos conociendo a un pintor que se forjó pues fuera de México, pero con todo el acervo de los muralistas de México y el conocimiento también de grandes maestros de México, y sí pudo mezclar como esa alma que tiene el ser mexicano en sus murales. Hay otra cosa que es muy importante, que es un gran pintor de desnudos. Efectivamente. Sí. No están en la catedral, obviamente, pero tiene, pues ahora sí que premios internacionales por el trabajo que hace tan fino y de tanta clase de los desnudos, pues en su obra, ¿no? Así es. De hecho, se considera el primer realista mexicano del siglo XX. Precisamente su formación académica pues, la tuvo en San Carlos, que es el profesor José María Velasco, Santiago Rebull, Julio Ruelas, o sea, grandes maestros mexicanos, pintores, que incluso él compartió las aulas con Diego Rivera, fueron compañeros con Saturnino Herrán, grandes pintores mexicanos también, y ellos a la vez se fueron a Europa, porque era lo común en ese entonces de llegar a París, que era la cuna del arte, y para seguir su preparación estudian en la Real Academia de Bélgica, estudian en España, luego estudian el 480 en Italia, y por eso tienen esta preparación como muralistas, tanto Diego Rivera como Zárraga. Y bueno, esa es a lo largo de su vida en Europa, pues tuvo maestros como Sorolla y otros tantos, ¿no? En este momento, algo muy importante es precisamente un libro que no había antes de Ángel Zárraga específicamente, ¿verdad? Efectivo, sí. Y es un libro de tamaño grande, y que nos va a dar a conocer todo lo que ellos han trabajado y lo que han, bueno, lo que se ha dado a conocer. Podríamos decir que con este libro estamos reuniendo la obra de Ángel Zárraga, tanto en el extranjero como la que se hace en México. Sí, es algo maravilloso que vamos a poderle dar un merecido reconocimiento a este gran pintor mexicano, duranguense,
y bueno, mundial, porque trascendió fronteras, incluso llegó a pintar murales en África y pues es ahora sí que algo muy relevante. En Europa hizo alrededor de unos 30 murales, la mayoría de ellos son de arte sacro. Por ahí Picasso, Octavio Paz, Salvador Novo lo consideraban el mejor pintor mexicano y además por ahí le decían el Miguel Ángel mexicano, ¿no? Prueba de ello es la Catedral de Monterrey. Y este libro efectivamente va a reunir toda la obra muralista que hizo Ángel Zárraga, que propiamente no se conocen. Incluso estamos checando los archivos que hay de Ángel Zárraga y descubrimos que él hizo bocetos para pintar el barco Normandí, que era el orgullo de Francia, el barco más hermoso que ha habido en el planeta, y estilo Art Deco, que él lo solicitaban, habiendo tantos pintores en Francia, de todo el mundo. Él era el consentido, el pintor más solicitado por Francia de los pintores extranjeros, pero le pedían que se cambiara su nacionalidad de mexicano a francés. Y también descubrimos por ahí que hizo los bocetos para el Palacio Real de Rumanía, con la misma condición de que cambiara su nacionalidad, y dijo él algo que no puede ser. Entonces él siempre respetó su nacionalidad mexicana y es algo de admirarse. Y regresó a México y tuvo realmente, pues aunque sean pocos años, tiempo de dejar obra importante, de dejar señal, de dejar datos del arte mundial y de cómo él lo procesó, como dices tú, en unas veces como muy art déco, en otras veces más el arte sacro, y pues tiene cosas que también pueden conectarlo con México. Sí, efectivamente. Él pasó también varias etapas en Europa, el cubismo. Por ahí él no le gustaba realmente mucho el cubismo por su formación académica que tenía, pero bueno, era como, quizá esté mal que lo diga, pero era la moda en ese entonces y se tenía uno que regir porque París era así como quien imponía la vanguardia del arte, etcétera. Y finalmente hasta el mismo Guillaume Apollinaire, que fue su amigo, lo nombra el ángel del cubismo. Luego tuvo una época donde tuvo una influencia de Gauguin, por ahí, y pinta unos cuadros algo parecidos. En esa etapa, estoy hablando entre 1917 y 1920, iniciando la década de los 20, empieza a hacer pinturas de futbolistas, de jugadores de rugby, y queda algo muy importante de él, que hace el primer bodegón, la primer naturaleza muerta de fútbol en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces... Esos cuadros fueron expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en México hace muchos años, pero muy especialmente por todo el tono del deporte, porque el deporte realmente pues no era tan importante en 1917, hoy es todo un mundo completo que está en todos lados y que está ligado con un lado y otro por toda pues el deporte que está ya sembrado, diríamos ahora sí que en nuestra historia. Y Ángel Zárraga es el pionero en darle un reconocimiento a los deportistas. Así es, y bueno, en el Mundial de México 86, Correos de México le hace un homenaje y salen 5 de sus obras en las estampillas postales, que de alguna manera eso pues tiene que ver mucho con lo del deporte. Posteriormente de eso vamos a ver ya Ángel Zárraga que incursiona en el muralismo, porque tuvo mucho que ver el deporte para ver la posición de los cuerpos y eso le ayudó mucho para incursionar en el muralismo y empieza a pintar en castillos, en iglesias, pues murales y se le empieza a solicitar ya de... Veamos qué va a tener el libro, de qué vamos a aprender en este libro o cómo va a recopilarse todo el trabajo de Ángel Zárraga. Bueno, sí, de hecho ha sido una labor titánica, ¿no? Porque tenemos que
ir haciendo investigación de campo. Por ahí nos tocó buscar Notre Dame de la Salette, que es una catedral en París, y cuando pues vemos que no existen los murales, y nos nos informan que fueron destruidos por la invasión nazi. Lo mismo pasó con el Café de la Ópera, fueron varias de las obras de Ángel Zárraga, que incluso tenemos que actualizar la historia, porque los libros no que hay o que se ha escrito sobre él ya no corresponden, ¿no?, históricamente con lo que pasó. Entonces este libro va a hablar precisamente de todas estas facetas, de cómo va avanzando Ángel Zárraga con sus murales y finalmente cómo culmina en México haciendo esta maravilla que lo consideran como el Miguel Ángel mexicano, con los murales de la Catedral de Monterrey. ¿Cuándo tenemos ese libro en la mano para presentarlo aquí en MXN? Este libro, esperemos, para no quedarles mal este año y decirles, va a ser para el próximo año, junto con la celebración. Se le va a hacer una gran celebración, Bellas Artes, porque se cumplen 140 años del natalicio de Ángel Zárraga y 80 años de su fallecimiento, y a la vez en el Munal va a haber una gran exposición de obras del maestro Ángel Zárraga. Se van a hacer conversatorios, conferencias simultáneamente en todo el país y bueno. Bueno, pues qué bueno, porque está con nosotros Agustín Marchand, que lo ha representado y de alguna manera lo ha impulsado muchísimo. Él es muralista y al mismo tiempo pues ha aprendido mucho de Ángel Zárraga y obviamente quiere, junto con la familia, impulsarlo y darle un lugar más cotidiano, más reconocido por la gente normal, porque ahora hay material y hay que difundirlo. Qué bueno que vamos a tener este libro, y todo el trabajo que se está haciendo lo estamos anunciando antes, para que vaya usted conociendo, previniendo y estar en ese gran homenaje. También no solamente el libro, ahí viene otro libro que va a hablar en general de la historia de él, pero ese va a tomar mucho más tiempo por todo lo que hay que investigar, y también se va a hacer un documental, se está haciendo un documental, no nada más serio, sino y va a ser algo sensacional. Por ahí viene una película de ficción, y entonces la idea es que quede en el voz populi de la gente quién es Ángel Zárraga, y que al igual cuando escuchamos Rivera, Kahlo, Siqueiros, tengamos ese orgullo como mexicanos, mexicanas, de sentirnos al escuchar su apellido. Sobre todo es muy bueno que exista todo este material que nos va a dejar reconocer a nuestra gente, nuestros grandes artistas y los que son mexicanos en el mundo, pero saliendo de México. Gracias, Agustín Marchand, gracias por traernos todas estas noticias tan importantes y todas estas imágenes que van a permitir que la gente conozca quién es Ángel Zárraga. Sí, pues muchas gracias por el espacio, Rocío, y un saludo a la audiencia, y bueno, sigamos adelante. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí, MXN Televisión.